Bienvenidos al espacio de entrevistas de Tiempo de Canarias. La ciudad de Telde está a punto de vivir un momento histórico, un cambio de ciclo. El actual alcalde, Héctor Suárez, deja su puesto para cedérselo a Nueva Canarias, a Carmen Hernández, con quien tiene el acuerdo de gobierno. Hoy, para hacer un balance de estos 2 años de gobierno, está con nosotros Héctor Suárez. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Ya pasan, pues los primeros 730 días de legislatura, son son 2 años, que es lo que le correspondía a usted. ¿Qué valoración hace de esta etapa con usted al mando? Bueno, la verdad es que la primera valoración que me viene a la mente es la de la estabilidad. Después de 3 mandatos en la ciudad de Telde sin que hubiese esa estabilidad, se habían roto los pactos anteriores y había mucha crispación y se había trabajado muchísimo tiempo en minoría y eso debilita a la ciudad y no la fortalece para afrontar las grandes decisiones, y esa estabilidad y el progreso que hemos desarrollado en algunos ámbitos creo que son las grandes claves. Por supuesto, marcado por esta pandemia, me ha tocado ser el alcalde con la que se hizo uno de los primer confinamientos, la historia de nuestro país, por esa circunstancia, y nosotros lo hemos vivido primero de forma muy comprometida para estar al lado de la ciudadanía, pero también pensando a medio y largo plazo para los grandes hitos que nos marcamos a principio del mandato poder fructificarlos. Uno de esos grandes hitos que se han conseguido en esta legislatura es haber conseguido liquidar la deuda que tenía la ciudad y haberlo hecho 12 años antes de lo que estaba previsto. ¿Cómo ha sido la receta aplicada para conseguirlo? Bueno, tenemos que darle las gracias principalmente a la ciudadanía. Son los que han pagado religiosamente los impuestos para que la ciudadanía la ciudad cuente con los recursos necesarios para poder pagar esa deuda. Y después teniendo mucho rigor administrativo que empezó en el mandato anterior, en el año 2015, y que nosotros lo hemos continuado haciendo con ese rigor 2 presupuestos, que también es otro hito en la ciudad, porque llevamos mucho tiempo con un presupuesto prorrogado y hemos conseguido 2 años de gobierno, 2 presupuestos diferenciados, y ese fin del plan de ajuste se ha llevado a cabo, como digo, por el esfuerzo de la ciudadanía, por las políticas aplicadas en estos 2 últimos años que se iniciaron en el 2015 y que nos ha permitido liquidar esa deuda y afrontar con las distintas liquidaciones del presupuesto un futuro muchísimo más esperanzador. Todos los que nos presentamos a elecciones en los últimos 12 años, siempre cuando algún vecino o vecina nos preguntaba algo, le teníamos que decir: es que no podemos porque estábamos con un plan de ajuste, es que no podemos porque tenemos una losa que se aplicó en 2012. Ahora tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que pensar en el futuro que queremos para nuestro municipio, recuperar los servicios básicos y trabajar de forma decidida para que la ciudadanía vea recompensado todo este esfuerzo que ha hecho para liquidarlo. Señor alcalde, en nuestra anterior conversación, en la última entrevista que mantuvimos, que fue a relación de esta situación de pandemia, hablaba también de que era el momento, ya una vez conseguido superar esa situación de deuda, de revisar, por ejemplo, los impuestos que en su momento se habían elevado para poder hacer frente a esos pagos. Haciendo alusión a ello y, por ejemplo, teniendo en cuenta el impuesto de circulación, que en Telde es uno de los municipios donde está más elevado, ¿en qué ha quedado esta propuesta de revisión y rebaja de algunos impuestos? Y si cree que quien ahora va a asumir el cargo de alcaldesa llevará a cabo esa idea, esa propuesta. Bueno, es que no solo es una idea del grupo de gobierno, como bien dices, que habíamos esbozado durante la pandemia, sino cuando nos reunimos con todas las entidades sociales del municipio, con más de 100 entidades para hacer el plan de reactivación económica, uno de los hitos que se especificó es: necesitamos revisar algunos impuestos, sin poner en riesgo la sostenibilidad económica municipal. Pero sí es cierto que en 2021 no pudimos, porque los impuestos tienen que cambiarse antes del 30 de diciembre del año anterior, y justo ese día concluimos nosotros el plan de ajuste, pero por supuesto el gobierno, y nos hemos comprometido a ello, tenemos que estudiar las posibilidades que nos permitan algunos impuestos, rebajarlos, algunas tasas que se pusieron a la ciudadanía para algunas acciones que no tienen ningún sentido en nuestra ciudad, porque no rompen la estabilidad financiera y generan una sensación de unos altos impuestos a toda la ciudad.
Así que tenemos que revisar algunos conceptos y ese es el objetivo de este año, que el departamento oportuno trabaje para ver qué posibilidades tenemos de aquí a final de año de poder afrontar un nuevo calendario fiscal, pero sobre todo el compromiso es firme, pero no porque lo hayan dicho exclusivamente el grupo de gobierno, es uno de los mandatos de la ciudadanía en el plan de reactivación económica y social que hemos iniciado a raíz de esta terrible pandemia. Uh-huh. Durante estos 2 años en los que usted ha estado al frente del ayuntamiento, algo que se ha podido ver es que, por ejemplo, los polígonos industriales del municipio se han casi reconvertido en polígonos comerciales, en grandes centros comerciales abiertos. ¿Se ha convertido la ciudad en un foco de atracción de esas inversiones? Sí, por supuesto. Hemos hecho un gran esfuerzo durante la pandemia cuando veíamos que había incertidumbre, que no teníamos tanta disposición porque no podíamos atender a la gente presencialmente, pues le dimos un giro a ese departamento, el de urbanismo, patrimonio y planeamiento, y nos centramos en lo importante. ¿Qué era lo importante? Atender a esas empresas, a esas pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas para que decidieran que Telde es un municipio donde se puede invertir, donde las inversiones se desarrollan de forma ágil, tienen seguridad jurídica y recuperamos la confianza, y eso nos ha hecho que muchas parques empresariales o entes de conservación en el municipio son muy atractivos y han venido multinacionales que eligen Telde por encima de cualquier otro municipio de nuestra tierra. Y creo que eso lo hemos hecho porque le hemos dado agilidad a ese departamento. Ahora mismo no tenemos ninguna licencia de obra mayor pendiente. Eso en comparación con nuestros vecinos o los municipios de las mismas dimensiones, es impensable que lo puedan decir. Nosotros hemos tenido muchísima agilidad a pesar de no contar con los recursos humanos suficientes porque tienen una carga de trabajo alta y necesitamos incorporar muchísimos más recursos, pero la profesionalidad del empleado público en Telde se ha mostrado también durante la pandemia en todas las áreas sociales, pero también en las áreas administrativas que nos permitían dar confianza a la empresa, generar oportunidades, generar empleos en Telde, que era tan importante, y lo hemos conseguido por lo que dice, siendo flexibles y estructurando una normativa específica para esos entes de conservación y convertirlos en grandes zonas de oportunidades de empleo y negocio, y también pensando en cómo podemos desarrollar aspectos desde el punto de vista administrativo para facilitar esas inversiones. Uh-huh. Esta semana se conocía también que en el municipio se está planteando la creación de nueva vivienda en zonas como La Estrella, en La Pardilla o en el Caracol, para solventar esa falta de viviendas que puede haber en el municipio. ¿Tiene el ayuntamiento más o menos calculada cuántas viviendas serían necesarias para contrarrestar ese déficit? Bueno, nosotros ahora ahí tenemos que hacer dos análisis. El primero es que tenemos que dar una respuesta a un drama social. Hay mucha vivienda pública que necesitamos poner en circulación porque hay muchas familias que no pueden acceder a ella. Tenemos que poner a disposición del Gobierno de Canarias vivienda pública. Pues con la aprobación del Plan General y con el trabajo que estamos haciendo, se pueden poner en disposición casi 1.407 viviendas que pueden permitir paliar esta circunstancia que hay en Telde y que hay en toda Canarias, que es un déficit de vivienda pública. Pero aparte de eso, no es un plan expansivo, porque de vivienda residencial ya en el plan actual tenemos bastantes viviendas que no se han desarrollado en suelos urbanizables. Entonces, no queremos que crezca porque somos una isla y nuestro plan no es expansionista, sino quiere conservar el medio ambiente. Entonces, solo planteamos en torno a 400 viviendas nuevas, pero tenemos en Telde muchísimas sin desarrollar en suelos consolidados ahora como suelos urbanos, y lo que queremos es que se simplemente diseñar algunos nuevos suelos que colmaten los barrios y que mejoren la conectividad de los mismos. Pero nuestro plan no está pensado en la vivienda privada, porque ya tenemos bastantes suelos sin desarrollar, sino queremos darle un impulso a la vivienda pública, ese suelo que tenemos que poner a disposición del Estado y del Gobierno de Canarias para que construyan viviendas para esas familias que ahora están en una infravivienda o que no tienen ninguna posibilidad a corto plazo y que las administraciones tenemos que protegerlo. Uh-huh. Otro de los grandes proyectos que finalmente ha visto la luz es ese gran corredor de Melenara. ¿Qué supondrá esta infraestructura para la ciudad? Bueno, ese corredor paisajístico que conecta todo el Barranco Real de Telde, eso nos permitirá primero tener un tramo de 13 kilómetros que conecte
casi muchísimos barrios de Telde y lo conecten de forma sostenible. Va a ser un corredor para las familias, para los ciclistas, para los que caminan, para los que corren. Es un corredor que además quiere impulsar el turismo rural, quiere impulsar que esos barrios que conectan el propio corredor paisajístico sean nuevas oportunidades con hoteles emblemáticos, con casas rurales, con negocios que estén al borde de esos barrios y que nos permitan impulsar toda nuestra economía. Y es una economía verde, sostenible, una economía circular. Pero después también es algo más importante, es la primera pieza de un corredor que quiere conectar con Las Palmas de Gran Canaria. Esta es la primera fase, que cuesta 1 millón de euros y está en conexión, pero la segunda fase, que está en torno a 4 millones de euros y que hemos diseñado conjuntamente con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, va a permitir conectar Telde con Las Palmas de Gran Canaria y por lo tanto podemos aspirar a tener el corredor más importante de Europa que conecte el Barranco de los Cernícalos casi con el municipio de Arucas, un corredor que pueda sumar, que unir Las Palmas y Telde y eso ser uno de los corredores que cambie la movilidad en la isla de Gran Canaria, que podamos sentir que en el futuro podamos conectar estas dos grandes urbes de la isla, las más pobladas, y además ofrecer sostenibilidad, medio ambiente y una movilidad más responsable. Y eso lo diseñamos cuando fui director general de infraestructura turística. Ahí empezamos a ejecutar y a redactar esos proyectos y ahora ha sido una realidad con esta primera fase. Alcalde, sin duda, hablar de su mandato también implica hablar de cuestiones que a lo mejor usted no se las esperaba, pero le ha llegado. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el conflicto con el Polideportivo Paco Artiles? Bueno, la verdad es que no solo no nos las esperábamos, sino que creímos hasta el último minuto que teníamos herramientas jurídicas para que la empresa que estaba desarrollando el servicio lo desarrollara con total normalidad. Entonces, una prórroga que no se había ejecutado ninguna de las 2 años que teníamos previsto se podía haber desarrollado y con ello nosotros, una vez analizado el mercado tras esta pandemia y durante esta pandemia, pues hacer una concesión administrativa nueva que nos diera margen para que hubiera un cambio normal. Eso no se dio porque la empresa concesionaria decidió abandonar el servicio, eso nos ha generado un perjuicio altísimo y ahora lo que hemos hecho es buscar una alternativa a corto plazo, que es intentar abrir el polideportivo lo antes posible, teniendo reuniones con los representantes de los trabajadores y con los trabajadores periódicos, intentando que la remunicipalización del servicio sea viable, pidiendo los informes técnicos oportunos, el asesoramiento jurídico necesario, informes externos que nos apoyen y nos ayuden, y para que también asesoren y ayuden a los funcionarios municipales que nos den una visión de cómo podemos abrir ese Paco Artiles lo antes posible. Y en eso estamos trabajando para hacerlo de inmediato. Por los trabajadores, que son 46 familias que ahora mismo tienen incertidumbre, por los más de 1000 usuarios que tiene ese pabellón polideportivo y por lo que significa de emblema para nuestra ciudad, porque actualmente no tenemos alternativa. Exacto, sí. La segunda ciudad más importante de la isla no tiene polideportivo municipal. En su inicio se dieron un plazo de unos 15 días para reabrirlo, pero bueno, no ha podido ser así. ¿Saben más o menos una fecha en la que podría estar abierto? Bueno, tenemos que recabar todos los informes y nosotros lo que nos hemos puesto de plazos con los trabajadores es cuando tengamos esos informes y esa seguridad jurídica para abrir, para que esa apertura no esté condicionada ni genere ningún perjuicio ni al ayuntamiento ni a los propios trabajadores. Queremos que cuente con todos los informes. Una vez cuenten con todos los informes, ya viendo el último informe jurídico del secretario municipal, que no es materia de pleno, sino sería llevarlo a una junta de gobierno y certificarlo. Así que lo antes que podamos hacerlo lo haremos, pero siempre con la seguridad jurídica que nos permita darle tranquilidad a los usuarios, a los trabajadores y a la ciudad. ¿Qué le ha quedado por conseguir en este proceso de reconversión de la ciudad o que no haya podido lograr o empezar a trabajar en estos 2 años? Bueno, la verdad es que uno de los retos más importantes que tenemos es aprobar definitivamente el plan general. Nos va a generar unas posibilidades en la ciudad, inmensas posibilidades para que sea una ciudad más atractiva, que sea una ciudad mejor conectada, que respete mejor el medio ambiente, que dé oportunidades y que nos pueda alentar hacia un futuro muchísimo más esperanzador. Y también, por supuesto, continuar con el plan de servicios básicos que tenemos en la ciudad es importantísimo porque tenemos que conectar a un Telde
a la misma velocidad, todos los barrios tienen que tener la misma velocidad y ahí tenemos que hablar de que todos tengan saneamiento, todos tengan agua de abasto, alumbrado público, todos estén conectados a máxima velocidad digitalmente. Eso es un esfuerzo que estamos haciendo en coordinación con otras administraciones y eso es uno de los grandes retos que tenemos. Y por supuesto, mejorar los servicios básicos. Ya nos hemos quitado el plan de ajuste, ya no tenemos excusas para que nuestros servicios sean de calidad. Recogida de residuos, parques y jardines, mantenimiento de nuestras vías, son otros de los hitos que tenemos que esforzarnos en estos próximos 2 años para que la ciudadanía vea que todo ese esfuerzo que hizo para liquidar el plan de ajuste va a tener su recompensa teniendo unos servicios de primer nivel. Alcalde, vamos entrando ya en la recta final de la entrevista. ¿Cómo ha sentido en su trabajo diario la relación con la oposición en el ayuntamiento? Pues mira, la verdad es que es fantástica. No puedo poner un pero porque primero tuvimos una relación al inicio muy cordial que la hemos mantenido, pero es que además durante la pandemia tuve contacto diarios con ellos para explicarles nuestros decretos, todas las medidas que íbamos tomando y la predisposición fue máxima. Nos apoyaron en todas las medidas, personalmente teníamos contacto para implementar nuevas acciones, hacían aportaciones y la verdad es que dentro de lo que es la crítica política que puede entenderse porque todos somos organizaciones políticas distintas, la predisposición para trabajar por la ciudad ha sido reflejo. He conseguido mantener estabilidad en el gobierno, he conseguido tener una buena relación con la oposición que me permita pues sacar el trabajo que tenemos que hacer conjuntamente los 27 concejales y concejales de forma normalizada. Creo que ese es uno de los mejores valores que me llevo de este periodo. Quizás Ciuca haya sido la formación que más piedras en el camino ha ido poniendo. No sé si usted lo ha sentido más como ataques de confrontación o simplemente llamadas de atención. Bueno, la verdad es que para entender la historia de la ciudad y entender verdaderamente esa acción de Ciuca, tenemos que tener en cuenta que Ciuca, tenemos que remontarnos al 2003 y si comparamos Ciuca de 2003 con Ciuca de 2021 no tiene nada que ver, es decir, Ciuca es un partido totalmente que no se parece del que construyó y del que se creó, entonces como conocí esa etapa tan crispada, tan dura, tan judicializada, ahora hemos tenido una crítica política normal en la que cuestiona unas decisiones del gobierno porque están en la oposición o porque directamente difieren, pero nunca he visto que hayan traspasado límites que tienen que ver con la parte personal o judicializando la vida pública o llevando al extremo situaciones que pudieran poner en peligro el trabajo conjunto. Tenemos una relación diaria de conexión con los concejales y las concejalas de esa organización política y comparado con épocas que vivimos en este Telde, esto es una estabilidad y una tranquilidad total. Ahora será Carmen Hernández quien asuma el bastón de mando del ayuntamiento. ¿Cuáles deberían ser, a su modo de ver, las primeras medidas a adoptar o los primeros pasos a dar por la nueva regidora? Bueno, creo que tenemos una hoja de ruta marcada en el 2019 y ahora lo que tenemos que seguir es esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta que tiene que estar marcada por la estabilidad que hemos dado desde el punto de vista institucional, estabilidad política, estabilidad ciudadana y a partir de ahora seguir con los grandes hitos. Y los hitos no van a ser un mandato de Héctor Suárez ni otro mandato de Carmen Hernández. Esto es un mandato de un grupo de partidos políticos que hemos llegado a un acuerdo, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Más por Telde, y tenemos que seguir los objetivos. Y en los objetivos están los que me he marcado desde el principio del mandato y los que Carmen continuará. No va a haber una ruptura, no va a haber una situación distinta. La ciudadanía va a percibir que estamos en unos objetivos continuos para que al final del mandato la ciudadanía vea que nuestros compromisos iniciados en el 2019, en el 2023, pues se han cumplido. Ese va a ser el único objetivo y evidentemente Carmen va a seguir con esa hoja de ruta. Alcalde, terminamos. Bueno, este acuerdo que ustedes tienen en Telde también se llevó a cabo en las generales para el Congreso de los Diputados, que ahora le tocaría también hacer ese cambio. ¿Cree que Nueva Canarias cumplirá? Yo estoy convencido, es decir, creo que las cosas que se firman y que se comprometen con la ciudadanía se tienen que llevar a efecto, si no, su organización política y en este caso Pedro Quevedo va a perder toda su credibilidad.
Yo como alcalde no la quiero perder y por tanto en el momento pactado y en el día pactado tomé la decisión correcta porque ese fue mi compromiso con mis socios de gobierno, con la ciudad y con las acciones que estamos llevando a cabo desde el municipio, y creo que estoy convencido que Pedro Quevedo va a hacer lo mismo, porque si no su organización política perderá credibilidad, él como político también lo hará, y además le hará un flaco favor a aquellos personas que nos dedicamos de forma coyuntural a la vida pública y que entendemos que la palabra es una de las cosas más importantes que le podemos dejar como legado a los que confiaron en nosotros votándonos. Héctor Suárez, alcalde de Telde, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, como siempre. A ustedes recordarles que pueden seguir toda la actualidad en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.